Bueno, muy buenas noches a todos. Una semana más en esta ya rutina de los jueves de conferencias motivacionales, en este caso en streaming. Como sabéis, pues son unas charlas que venimos haciendo desde hace bastantes meses y que con todo este tema del COVID-19 pues tuvimos que reinventarnos y adaptarlos al formato streaming. Antes de dar paso a nuestros ponentes de hoy, que están aquí ansiosos por, por explicaros todas sus historias y sus mensajes un poco para conocer, como sabéis, las causas, soluciones y consecuencias de esta problemática que es la obesidad infantil y el tema de la alimentación de los más pequeños, me gustaría introducir un poco qué es Where is the Limit. Where is the Limit, para quien no lo sepa, es una plataforma de contenidos inspiradores que tenemos, bueno, tenemos el compromiso ambicioso de cambiar el mundo gracias a los valores del deporte, porque creemos que son valores como el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo en equipo, la solidaridad, que están muy presentes en la práctica deportiva, pero que al final son muy fáciles de extrapolar al día a día personal y laboral de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces queremos que cada uno de nosotros y de vosotros pues sea capaz de trabajar y esforzarse para ser mejor día a día, no competir contra los demás, sino contra sí mismo para superarse diariamente y ser cada vez un poquito mejor. Y bueno, antes de darles paso, me gustaría agradecer a DKV, como sabéis, que es el sponsor de estas charlas, que nos acompañe en ellas, porque bueno, es una empresa muy involucrada con temas de salud y de responsabilidad social corporativa, y especialmente con el tema de la obesidad, es algo que para ellos es importante, llevan tiempo luchando contra esto. Así que para nosotros es un placer poder contar con una marca amiga y que tenga tanto que ver con nuestros valores y nuestra filosofía y que nos acompañen en esta charla. Así que antes de dar paso al primer ponente de hoy, me gustaría poner un breve vídeo, una cápsula de 30 segunditos y empezamos con ellos, que al final son los protagonistas de hoy. Creemos que un mundo mejor y más saludable es posible. Muchos ya están actuando. Podemos sentirnos mejor, más sanos. Queremos más telemedicina, menos desinformación, más compromiso, menos bla bla bla, más responsabilidad, menos humos, más pedales, más niños jugando, menos en el sofá. Más fruta, menos azúcar, más correr, jugar, saltar, amar, más gente positiva. Es ahora. Somos activistas de la salud. ¿Sois de los nuestros? DKV. Bueno, pues como decía, la problemática de hoy tiene que ver con, como habéis visto, con el tema de la alimentación y la obesidad infantil, que es un tema bastante complicado y con una importancia muy notable, algo que tenemos que empezar a cambiar desde ya, cada uno de nosotros, porque al final es una problemática tanto a nivel de salud, como ahora veremos, como también con un tema psicológico y social de los más pequeños en cuanto crezcan. Así que me gustaría dar paso al primero de los ponentes de hoy, bueno, él lleva 21 años dedicándose a la docencia como profesor de educación física y además es entrenador personal y triatleta, así que el deporte es su vida, 100%. Y nada, con todos vosotros, David Blanco, todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Rubén, por invitarme a esta charla, a estos talks de Where is the Limit, patrocinados por DKV Seguros. Y la verdad que es una enorme responsabilidad, ¿no? Estar aquí delante de la pantalla desde casa hablando de temas tan importantes y esa responsabilidad, ¿no? que tenemos ahora en lanzar un mensaje lo más esperanzador posible en esta problemática que es la obesidad infantil. Bueno, como ha dicho Rubén, eh, llevo 21 años dedicado a la docencia, trabajo en un colegio en Madrid, el Colegio del Carmen Teresiano, y ya pues yo desde los 12 años tenía claro que quería ser profesor de educación física, desde los 12 años. Entonces, es algo que a lo mejor hoy en día los chavales no tienen claro, ¿no? Esa vocación, ¿no? Que para mí era una vocación, lo que pasa que no era un gran estudiante, sino que al final mi padre tenía que ir a hablar con mi profesor de judo, con mi entrenador de baloncesto, para que le hiciese un poquito caso y que estudiase más, porque me tenía que elaborar un futuro y lógicamente, si quería estudiar educación física, sacar buenas notas, ¿no? Yo al final el mensaje en mi colegio, ¿no? Como profesor de educación física y luego como entrenador personal, porque también me dedico a otros sectores de la docencia, en este caso de entrenamiento, pues es ayudar a las personas, ¿no? Ayudar a esas personas que
que necesitan, ¿no? Esas recomendaciones o ese asesoramiento que yo creo que está en mí, es obligación o me siento obligado a transmitirlo, ¿no? Porque para eso me he formado y es mi vida, ¿no? Os voy a contar un poco la situación, ¿no? Por poner, os voy a contar un poco los números un poco feos, ¿no? De cómo afecta la obesidad y el sedentarismo, porque sí que es verdad que antes se hablaba de niños a lo mejor gorditos en edades de crecimiento, luego hemos hablado de obesidad cuando se ha pasado de un sobrepeso a un volumen más grande, ¿no? En cuanto a grasas, y ahora pues se habla de sedentarismo, ¿no? O sea, sorprende mucho que hay gente que hace actividad física, pero luego son sedentarios. Entonces es preocupante, ¿no? Los datos de prevalencia de obesidad infantil de 0 a 5 años, pues tengo aquí el dato. Se ha pasado en la década, en los años 90, en 1990, se ha pasado de un 4,2% de obesidad a 2010 un 6,7% de obesidad infantil, de niños entre 0 y 5 años, que ya a mí es algo que me preocupa y bastante, al 2020 que estamos llegando cerca del 10%, ¿vale? Esto hablando de niños en edades comprendidas entre 0 a 5. Aquí decir que el papel de la madre en el embarazo es fundamental. O sea, la madre es la primera que se tiene que cuidar y a mí hay una frase que me gusta mucho, te tienes que cuidar a ti mismo para cuidar a los tuyos. Si no te cuidas a ti mismo, difícilmente vas a cuidar a los tuyos que te necesitan, ¿no? El 40% de la población de nuestro país es obesa y en el año 2020, si esto lo unimos la pandemia o esta situación de este COVID-19, que yo tengo claro que al final el combatirlo, la única vacuna que tenemos actualmente es llevar una vida saludable, hacer ejercicio físico, descansar bien, alimentarnos bien. Es la única forma que tenemos ahora de combatirlo, que nos haga menos daño. Para el 2050 las cifras nos llevan hasta un 70% de la población española, 70% obesos, ¿vale? De obesidad. Entonces, el dato es preocupante. Al final, pues la charla de hoy es cómo encauzar, ¿no? Qué recomendaciones o qué podemos hacer nosotros desde diferentes ámbitos profesionales o simplemente con nuestro modo de vida como padres de familia o simplemente como profesionales. Y luego siempre el reto personal, ¿no? de superación, como nos va a contar Miguel González, su caso, que va a ser inspirador para tanta gente y, por ejemplo, para tantos chavales. Pues me imagino que ahora muchas familias y muchos alumnos míos estarán viendo esta ponencia, estas charlas, pues que en nuestra mano está darles esa figura o que tengan ese rol que lo deberían tener en casa, pero también hay figuras externas, ¿no? que es un poco el condicionante ambiental. Bueno, sin enrollarme más con temas de datos, ya la situación la tenemos clara. Es verdad que en el mundo el 10% de los niños en edad escolar, tanto infantil, primaria como en adolescencia, pues el 10% tiene un exceso de grasa corporal. Su práctica deportiva o el formato que tienen de práctica deportiva suele ser de 2-3 sesiones semanales, que es totalmente insuficiente, y sus hábitos alimenticios, pues la verdad que dejan mucho que desear. Y yo voy a contar también mi experiencia cuando, pues a mí en el colegio, cuando entro y empiezo a hablar de ¿qué habéis desayunado, chicos? O cuando estamos haciendo una prueba, un ejercicio un poquito intenso, de esas típicas bajones, esas pájaras que tienen, ¿no? Nos pasa una mala jugada la hipoglucemia, ¿no? O la insulina. Y hay chavales, pues que es verdad que cuando te preocupas por ellos, ¿qué has desayunado? Pues nada, un vaso de leche, rápido y corriendo, el vaso de leche. Eso cuando han tomado antes, ¿no? De la hora de educación física. Pero muchas veces nos pasan que le preguntas, ¿has desayunado? No has desayunado. ¿Cenaste ayer? Yo lo pregunto así por curiosidad, ¿cenaste? No, no he cenado, ¿no? Entonces, es preocupante, ¿no? Cómo se está jugando, cómo los gestores de salud, las familias, tienen un papel tan importante como controlar el crecimiento, ¿no? El cuidar a los jóvenes, ¿no? Porque al final no depende de ellos. Yo cuando a mis alumnos les digo
en clase, les doy propuestas de desayunos, etcétera, etcétera, de comidas, o qué forma de comer, o por qué unos alimentos les sientan de una manera u otra, o cómo repercute el estado de salud, el estado de forma, incluso sus cualidades físicas, porque todo es diferente, todo tiene relación, pero son conceptos diferentes, igual que el ejercicio físico o la actividad física, ¿no? Pues siempre muchas veces me dicen, ya, pero si está muy bien, tú nos dices que sí, que la comida metamos alimentos saludables, pero luego en mi casa mi madre me pone lo que hay, o para cenar. Yo aquí yo les mando muchas tareas, ¿no? Que siempre me cuestiono, ¿no? A veces cuando les mando tareas digitales o que me manden algún trabajo a través de una Classroom o a través de redes sociales y más, que lo haces con toda tu buena intención para que el contenido que encuentren en lo online, ¿no? En la nube, pues sea de calidad, ¿no? Pues al final el desayuno de mis alumnos pues deja mucho que desear, ¿no? Yo cojo aquí una hojita y desayuno, pues lo que desayunan mis alumnos cuando me hacen el planning, pues es los lunes en el desayuno leche con galletas, en el almuerzo barra de cereales, en la comida pasta con verduras y carne picada en un yogur y la cena chuletas de cordero y ensalada, tomate y gelatina. Pero a lo mejor esto incluso, bueno, pues tiene una serie de nutrientes interesantes, pero yo me encuentro que la alimentación de mis chavales es horrible, ¿no? Ultraprocesados, y la verdad que hay que empezar por ahí. Animo a las familias que controlen la alimentación de sus hijos y que si no saben, lógicamente los profesionales que nos dedicamos a ello podemos asesorarles, ¿no? Un debate aquí en la Comunidad de Madrid, que es donde estoy yo, pues llevamos muchísimos años luchando por el incremento de horas de educación física. Y este año lo conseguimos, ¿no? A nivel escolar, por ejemplo, yo soy profesor de secundaria, pues en edades de la adolescencia, en secundaria y ciclos formativos en la FP, pues hemos conseguido que los alumnos tengan 3 horas de educación física diaria. Pero hasta el año que viene no se va a llevar a cabo por el tema que estamos viviendo, ¿no? La situación que estamos viviendo actualmente. Entonces, bueno, pues 3 horas de educación física, que hay compañeros de otras asignaturas que muchas veces no apoyan, ¿no? O va en detrimento, ¿no? De la educación física, pero ¿qué quitamos? 1 hora de matemáticas, 1 hora de lengua. Entonces, sí que es verdad que hay estudios que demuestran, ¿no? Que la práctica de educación física de 3 sesiones, formato de 3 sesiones, pues ya se demostraba que disminuía, por ejemplo, el perímetro de la zona abdominal hasta en 3 centímetros, ¿no? En chavales que tenían un sobrepeso o incluso obesidad, ¿no? Para mí es muy importante, bueno, pues diferenciar un poco entre lo que es el ejercicio físico, porque puede ser de muchos tipos, puede ser suave, puede ser moderado, puede ser vigoroso, y lo que es a lo mejor la actividad física, ¿no? El hecho de fomentar el movimiento, ¿no? Que nuestros jóvenes se muevan, ¿no? Que suban las escaleras, que no estén tanto tiempo, que no sean tan sedentarios, que no estén tanto tiempo sentados, viendo la televisión, tirados en el sofá. Miro el sofá porque como estoy en casa, pues ahora la mirada se me va hacia el sofá. Que estén más activos, que nosotros, adultos, padres, pues también vean, ¿no? Vean en casa que nosotros damos importancia al movimiento, incluso que damos importancia, ya que muchas veces se nos delega esa labor o se nos hace responsables de que nosotros somos los causantes, o sea, que podemos evitar o podemos causar, ¿no? Porque al final los profesores parece que la educación física le cogen manía porque, no sé, a lo mejor los métodos de los profesores no son los más adecuados. Yo creo que a lo mejor hace 30, 40 años, pues sí que es verdad que era otro tipo de educación. Hoy en día las propuestas son tremendamente motivantes. Lo que pasa que bueno, que no tienen esa figura, ¿no? En casa de padres que a lo mejor den importancia a la actividad física, ¿no? Nuestros chavales, pues al final los podríamos diferenciar, ¿no? Pues tenemos chicos, y esto lo podemos aplicar a los adultos, que son activos sedentarios, tenemos activos no sedentarios, inactivos sedentarios y inactivos no sedentarios. Quiere decir que puede aparecer la figura de alguien que tiene sobrepeso, el típico chaval que tiene sobrepeso, pero practica mucha actividad física. Entonces es una persona obesa, pero que está en un riesgo menor de
tener a lo mejor las enfermedades que se derivan de una obesidad, ¿no? Lo vemos cada día en pruebas, en maratones, en grandes retos, donde vamos a la Maratón de Madrid y vemos a gente que dice, jo, fíjate cómo corre 42 kilómetros, pero tiene sobrepeso, ¿no? Es obeso. Y sí, al final el trabajo de resistencia, de cualidades físicas, hace que podamos estar pasados de peso, pero que estemos mucho más saludables que personas que están pasadas de peso no lo están, ¿no? O sea, que quiere decir que cada persona es un mundo y sí que hay dos componentes. Uno genético, que sería a lo mejor un 5% de nuestros chavales. Los padres siempre se excusan en, no, pero es que mi familia es ancha, es que somos propensos a engordar, es genético, ¿no? Pues al final es un 5%, que sí que es verdad que hay mutaciones genéticas que llevan a que, en este caso, los niños sean, entre comillas, sean gorditos, ¿no? Pero realmente es el entorno, ¿vale? Es el entorno al 95% lo que les hace tener ese sobrepeso y todo lo que conlleva, ¿no? Porque al final, ¿por qué los alumnos, ¿vale? ¿Por qué mis alumnos o los chavales cuando pasan de primaria a secundaria abandonan la actividad física? Pues muchas veces es porque no están a gustos con su cuerpo, ¿vale? No tienen esas capacidades, no disfrutan de la actividad física porque no se ven capacitados para rendir. Ahí el profesor de educación física, al final lo que tenemos que hacer, nuestra obligación, es trabajar de forma individualizada con la naturaleza y las necesidades que tiene cada alumno, ¿no? Y eso va a ser muy importante. O sea, somos motivadores, dinamizadores y tenemos que ser un referente para que nuestros chavales, nuestros jóvenes, nuestros alumnos tengan esa autoestima, que tengan ganas de superar esas dificultades, esos pequeños retos, que si es subir una escalera, si es saltar un obstáculo, que se vean capacitados para hacerlo, ¿no? Entonces, es un poco mi mensaje, ¿no? El mensaje de, bueno, pues que los alumnos estén motivados, que las actividades dentro del colegio sean llamativas, ¿vale? Darles que vayan a montar a caballo, a escalar, que vayan a hacer hockey, que tengan una amplia gama de actividades divertidas, que ellos salten, que jueguen, que bailen, ¿vale? Que se vuelvan locos, que escuchen música, que estén activos, que se utilizan una aplicación como el TikTok, no sea para simplemente estar como espectadores, sino que hagan sus bailes, que se graben muy bien, pero que los avances o la digitalización lleve a que se muevan mucho más, ¿vale? Entonces, yo creo que es un poco el mensaje, nos tiraríamos horas hablando del tema y nada, lanzar ese mensaje alentador y sobre todo de coordinación y de que la clave de todo esto es familia, colegio y sobre todo los chavales, ¿no? Que luchen por perseguir sus sueños y superen sus obstáculos. Que la obesidad no sea un obstáculo en sus vidas, porque no queremos bullying, no queremos chavales tristes, no queremos chavales con trastornos psicológicos, sino que queremos chavales alegres, que sonrían, felices, ¿no? Y es un poco mi mensaje como profesor de educación física y como entrenador personal. Al final es algo pasional y yo creo que poder ayudar a alguien, ¿vale? A una familia o a uno de los pequeños, pues nos hace muy, muy felices, ¿no? Y no me enrollo más porque se ha ido el tiempo y, oye, muchas gracias, Rubén, gracias por darme el paso, he tenido que romper el hielo, pero y se me han quedado, bueno, un montón de cosas. Si queréis hacer alguna pregunta, pues encantado, ¿no? Y ya habrá otro momento. Perfecto, David. Pues muchas gracias. Me quedo sobre todo con este mensaje, ¿no? Al final que cada uno deje de preocuparse también por los demás, que cada uno se esfuerce hasta llegar a su propio límite y sobre todo que trabaje diariamente para, para intentar mejorarse a sí mismo y olvidarse un poco también del qué dirán, que muchas veces nos limita más mentalmente que a nivel físico. Así que me quedo con eso. También comentar que, bueno, David fue uno de los ganadores de nuestras becas de este año, que de hecho el nombre inicial era Persigue tus sueños, como has dicho tú ahora. Como sabéis, son unas becas para deportistas amateurs. En su caso fue para hacer un reto solidario para ayudar contra el cáncer infantil. Así que nada, también enhorabuena a ti por tu labor social, utilizando un poco el deporte como hilo conductor para conseguir cosas mucho más grandes. Así que nada, enhorabuena, David.
Y el segundo ponente de hoy también fue ganador de nuestras becas hace más años, no en esta edición, pero bueno, él es Miguel González y la verdad es que no quiero hacer spoiler de su historia, pero simplemente comentar que Miguel es uno de esos ejemplos de superación tan brutales que minimiza un poco el significado del término imposible. Así que nada, Miguel, todo tuyo y déjalos con la boca abierta, que estoy seguro que así lo harás. Muchas gracias, Rubén. Bueno, yo únicamente contar un poquito mi pequeña historia, que yo empecé a fijarme, porque la verdad es que cuando uno se va poniendo gordo, pues al principio los profesionales se han con lo cual me da pie y lugar a estar todos los días en hacer deporte. O sea, nunca practiqué deporte y nada de eso. ¿Cómo era esta situación? Pues lo típico. Miguel, no se te oye muy bien, ¿eh? Sube un poco el audio porque no se oye muy bien. ¿Me escucháis ahora mejor? Sí. Yo lo que te comentaba, entonces, me había dejado un poquito abandonado por el tema del sedentarismo, ¿no? O sea, tenía un trabajo donde estaba todo el día sentado en la oficina, no hacía nada, únicamente que atender a la gente, y luego, encima, cuando venía un cliente, pues aprovechaba para tomarme las 12 cosas, ¿no? A esto le añadía que desayunaba, comía, y sobre todo cenaba bastante fuerte, pues con el tiempo que el paso no me di cuenta que iba ganando kilos y kilos y kilos hasta llegar a pesar 160 kilos. La verdad es que me descuidé un poquito, ¿no? Entonces, un día ya, subiendo a una cuarta planta, me di cuenta que tenía que morir en esta situación. O sea, lo típico era llegar a una cuarta planta, empezar a esperarme 10 minutos para poder hablar, porque lo que hacía es que me ahogaba. Entre eso, que fumaba, el peso, y se me estaban empezando a poner los pies negros, pues dije, hasta aquí he llegado, hasta que poner solución al tema y empezar. Y decidí empezar al día siguiente a andar. O sea, era bastante sencillo. O sea, en Motril tenemos un caminito que va a la playa y era subir y bajar y eran 2 kilómetros, algo sencillo, ¿no? A partir de empezar a andar, empecemos ya a trotar un poquito, a alargar un poquito la distancia y decidí hacer una primera prueba, ¿no? En Cartón en aquellos días 2 amigos venían conmigo y pues íbamos 3 días a correr, 2 días hacíamos natación, 2 días cogimos la bicicleta y vi un triatlón en Motril, un triatlón pequeñito, que ya lo que hicimos fue apuntarnos, ¿no? Tengo una foto muy graciosa de un cliente de la organización diciendo, sal ya del agua, porque es que él había ganado yo 500 metros seguidos, o sea, siempre ganábamos poca distancia, 200 metros, 300 metros, y empecé a eso, ¿no? Entonces, después de esa prueba, en Vigoya Gusanillo hicimos media maratón. A partir de la media maratón ya pensé, bueno, voy a hacer una maratón, ¿no? Y una vez en la maratón surgió la Ironman de Barcelona. Digo, hostia, me voy a apuntar a una Ironman, a ver si soy capaz, ¿vale? Estuve preparando el año para la Ironman y cuando terminé, dije, mi hermano me dijo, bueno, ¿y ahora qué? Digo, hostia, ¿qué viene después de la Ironman? El Ultraman, ¿no? Y me apunté al Ultraman, ¿no? Ahí fue cuando tuve el placer de contar con Gai, las becas Persigue tus sueños, ¿no? Que me ayudaron con el tema y empecé a entrenar para ir al Ultraman, ¿no? Entonces, llegué a Gale y hice por fin mi Ultraman, ¿no? Y fui finisher. Tuve el placer de ser finisher, ¿no? Después de mucho esfuerzo y mucho. Pues claro, el problema, ¿cuál ha sido mío? Sobre todo el tema de la comida. O sea, hay que te contar mucho el tema de la comida. Porque yo me levantaba y, como dije, en vez de 4 galletas, me ponía un café de y me hacía un por la cara. Y luego llegaba a la oficina y a las 10 decía 10 y media, oye, me voy a desayunar. Y me hacía una tostada con un café con leche. Y luego venía un cliente a las 12 y me tomaba una cervecita y un par de tapitas. Y luego iba a mi casa y comía. Y después de la comida que era copiosa, me tomaba un café con leche y unas pastitas. Y luego llegaba a la oficina y me tomaba otro café. Y luego llegaba un cliente a media tarde y yo la cervecita. Y ya, pues bueno, después de que llegamos a casa y estamos tranquilos, pues tenemos un plan bien. Y si encantaba un yogur, un café con leche antes de acostarse, pues no estaba de más, ¿no? Entonces, hay que cuidar mucho el tema de la alimentación. Yo soy el primero que empecé a reducir cantidades, o sea, empecé reduciendo cantidades, es decir, Perdona, Miguel, acércate un poco más al micrófono, es que no se oye nada y está la gente diciendo que no se oye. Sí, A ver si ¿se escucha mejor? se oye cortado como un robot. Vale, ¿se escucha mejor? Sí. Bueno, empecé a comer más, ¿vale? Y empecé a reducir las cantidades, ¿no? Empecé a reducir cantidades para intentar cada día comer menos, ¿vale? Porque al final lo que tenemos es que el estómago se va agrandando y lo que intentamos es comer un poquito menos, ¿ah? Entonces, yo un poquito de mi historia, ¿no? Que lo que quiero decir es sobre todo que hay que intentar
reducir las cantidades, ¿sabes? Y salir todos los días. Hay que intentar salir todos los días, hacer un poco de deporte y sobre todo tener unos hábitos. Yo pienso que la alimentación es un hábito donde tenemos que tener una constancia en el tema de la comida, hacer un poco un planning, sobre todo dejando de asesorar y sobre todo practicar deporte. Y un poquito es el tema. Rubén, que veo que se me escucha muy mal, debe ser por el equipo que es muy antiguo, te doy un poquito paso, ¿de acuerdo? Vale, perfecto, Miguel. Pues muchas gracias. Damos paso ahora a la tercera ponente de hoy, que ella, bueno, ella es Lara Róguez, ella es chef del restaurante Kraken de Gijón y ha sido recientemente galardonada como chef del año 2020. Así que nada, para quien no lo sepa, hicimos el otro día una entrevista muy entretenida y muy divertida en, en Instagram, así que en la cuenta de Wedding Limit la podéis ver en IGTV si tenéis curiosidad. Y nada, le doy paso ahora para que nos cuente un poco su ponencia. Adelante, Lara. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, nada, yo quería hablaros un poco del tema de la alimentación infantil, algo que a veces se deja un poco de lado, sobre todo bueno, pues en estos tiempos que vamos todos un poco a la carrera, que es fácil que todos trabajemos fuera de casa, con los niños al final, pues muchas veces se tiende a utilizar pues comida rápida, comida preelaborada, comida que al final no es saludable y que nos acaba pasando factura. Y yo creo que bueno, esto es aplicable no solo a los niños, sino a todos. Mismamente ahora lo que nos acaba de contar mi compañero, pues al final nos metemos en esa espiral de comer azúcares, de comer grasas saturadas, de comer rápido y mal. Y sobre todo si tenemos niños en casa, pues al final acabamos traspasándoles esta forma de comer, porque por un lado es la comida que nos está entrando en casa y por otro lado al final los niños pues bueno, comen un poco lo que ven. Entonces yo creo que aquí sería muy importante, sobre todo que desde pequeños les acostumbremos pues a comer variado. Ya sé que mucha gente va a decir, ya, pero es que el niño no quiere. Yo mismamente cuando era pequeña era una comedora nefasta. Mi madre siempre lo dice, que me sacó adelante a base de pechugas de pollo y frutos secos, porque no quería prácticamente comer otra cosa. De hecho, bueno, para que os hagáis un poco idea, el jamón serrano lo probé con 15 años, o sea que no quería ni tocarlo. Y mi madre sí que hacía un poco el juego, pues cuando me hacía purés de patata, que por ejemplo a mí me gustaba mucho el puré de patata, por ejemplo lo que hacía era meterme verduras en la cocción, triturármelas, yo no lo veía y al final es más esa manía de no querer probar o de no querer comer verduras, porque son verduras, que luego el sabor, porque yo me comía aquel puré de patata y a mí me sabía gloria aquello, vamos. Y bueno, yo creo que es un poco las cositas que tenemos que ir haciéndoles en casa, de ir, por ejemplo, si se le hace pues un puré de patata que el niño pues lo come bien, pues intentar ir subiendo poco a poco la cantidad de verduras de manera de que se vaya acostumbrando un poco al sabor y consigamos ir pues metiéndoles estos nutrientes tan necesarios. Eh, a mi parecer, yo sí que creo que deberíamos, sobre todo, mucha gente me puede decir, es que yo trabajo fuera de casa y no tengo tiempo. Esto al final muchas veces es una excusa, porque si tenemos tiempo para sentarnos en el sofá a ver 7 capítulos seguidos de Netflix o hacer otras cosas que a veces dejamos dejamos de lado un poco por pereza. Y yo creo que es muy importante pues animarlos a entrar en la cocina, a cocinar con nosotros, a ver los productos, a probarlos, a divertirse. Y esto lo podemos hacer con ellos ya desde bien pequeñitos. Solo es necesario pues adaptar un poco lo que vayamos a cocinar. Y si se acostumbran desde pequeños a entrar en la cocina, a hacer cosas con nosotros, a probar, a tocar ingredientes, al final, aunque solo sea por esto lo he cocinado yo, me lo voy a comer porque lo he cocinado yo y me he divertido, yo creo que puede ser una forma muy práctica de ir metiéndolos un poco más en la alimentación
y de sobre todo intentar que coman un poco más sano, que coman más verduras, muy importante introducir en la alimentación el aceite de oliva virgen extra, intentar, por ejemplo, si utilizamos leche, que sea leche semidesnatada. No digo, obviamente, poner a los niños en una dieta estricta de nada, pero sí quitar esos ingredientes, pues como eso, tanta bebida azucarada, tanta bollería, los cereales tienen una barbaridad de azúcares. El chocolate, pues intentar que tiren más a lo mejor hacia el chocolate negro en vez de, pues eso, de otros chocolates que vienen con galletas, con un montón de cosas que al final no les van a hacer ningún favor. Luego otro truquito que me parece muy interesante, por ejemplo, la pasta, los macarrones, los espaguetis, es una cosa que que se suele gustar y que se suelen comer bastante tranquilos. Pues, por ejemplo, cambiar nuestros macarrones habituales por unos integrales y la salsa de tomate, en vez de utilizar el típico brick de tomate frito, hacer nosotros una en casa, que es algo muy sencillo, porque al final lo único que tenemos es que sofreír un poco de tomate, un poco de cebolla y un poco de pimiento, triturarlo, volver a dejarlo cocer un poquito, sobre todo si tenemos un pasapurés, pues mejor, porque nos va a quedar con una textura mucho más agradable, y un poquito de sal y un poquito de azúcar para reducir la acidez. Y con eso, por ejemplo, pues podemos tener una salsa de tomate que el niño al final, si se lo das con unos macarrones, con un poco de atún o con un poco de carne picada o tal, no va a notar la diferencia con un tomate frito y sin embargo, pues estamos ya buscando algo que va a ser mucho, mucho más saludable. Y bueno, como esto podría dar un montón de recetas, que bueno, os dejo abierto si alguien me quiere escribir, pedirme alguna o lo que sea, yo estaría encantada. Pero bueno, yo creo que se trata un poco más de eso, de intentar cambiar un poco el chip en casa y sobre todo eso, buscar esas opciones saludables y hacerles un poco más partícipes de lo que es la cocina y de lo que deben comer, para intentar sacarlos un poquito de tanta chuchería y de tanta grasa saturada que al final pues no les va a hacer ningún bien. Y nada, muchas gracias y doy paso a mi compañera. Perfecto, Lara. Pues muchas gracias. Nada, para quien viva en Gijón o cerca de Gijón, que sepa que en el acuario de Gijón está el restaurante de Lara, Kraken, en un ambiente ideal, rodeado de peces, de agua, así que no puede haber un sitio mejor para la comida cantábrica que ofrecen allí. Yo ya le dije que me guarde una mesa, así que cuando vaya para allá, parada obligatoria. Y bueno, la última ponente de hoy es Débora Torrente, que ella es terapeuta nutricional y dietista nutricionista. Además, ella colabora con nosotros en nuestro blog, así que si os interesa su ponencia, os animo a que accedáis a nuestra página web, que la encontráis en el Instagram o sea, en la biografía del Instagram, y allí podéis leer sus artículos en el blog. Así que nada, Débora, todo tuyo y adelante. Genial, Rubén. Muchísimas gracias. Un placer poder compartir con vosotros, que me encanta escucharos a cada uno de vosotros. Pues yo voy a empezar un poco a compartir con vosotros el tema de la inteligencia nutricional, que es una de las cosas que también comparte, que está junto con mi marca personal también, porque me pareció brutal encontrar un estudio que se hizo en los años 30, que de hecho no se puede repetir porque éticamente no es posible, porque se hicieron con niños que dejaban la lactancia. Y se les propuso, bueno, se dividió dos grupos de niños y a unos se les propuso tener una alimentación como estructurada a nivel adulto, desayuno, comida, cena, con los alimentos que en ese momento estaban y que había como una estructura ya pensada, ¿no? De desayuno, comida y cena en ese caso. Y había otro grupo de niños a los que le pusieron una mesa llena de alimentos, que entender que en los años 30 no había ni la mitad de ultraprocesados que hay hoy en día, por lo tanto los alimentos eran como más reales, eran más buenos procesados y no todos los otros procesados que tenemos con los que contamos ahora. Y se puso a disposición esa mesa y lo que encontré súper interesante es que esos niños que les ponían esa mesa para desayunar, comer y que tenían como, pues podían ir a esa mesa ad libitum, comer las cantidades que ellos querían, como las combinaciones que ellos querían, etcétera, y la cantidad, ¿no? Entonces ellos
En el momento en el que tenían apetito, se acercaban a la mesa y veías cómo olían los alimentos, estaban en contacto con los alimentos. Y fue muy curioso encontrar que uno de estos niños, bueno, de hecho había 2 o 3, que tenían raquitismo, que el raquitismo es un déficit de vitamina D. Y estos niños iban a la mesa, oliendo los alimentos y demás, y cogían voluntariamente pan y se lo untaban con aceite de hígado de bacalao, que es súper rico en vitamina D. Y aquí es donde se encontró este concepto de inteligencia nutricional en el que contamos con ello, es decir, hay como algo que a través de los estímulos que recibimos a nivel aromas, a nivel de sabores, de terpenos que tienen las mismas grasas, etcétera, conseguimos autorregular nuestras necesidades nutricionales. ¿Sí? Y en estos niños se vio, de hecho, sanaron su propio raquitismo a través de este tipo de actitudes de elegir, estas elecciones de elegir este aceite de hígado de bacalao, que yo me imagino a los niños de hoy en día comiendo aceite de hígado de bacalao, no sé si alguien lo ha probado, pero está horrible. Es muy bestia, ¿no? Entonces, este concepto, hoy en día, ¿por qué no puede estar sucediendo? Precisamente por el tema de la palatabilidad. El hecho de que hace 20 años la alimentación haya cambiado tantísimo, dado también por la industria alimentaria que nos ha puesto a disposición un montón de ultraprocesados, también ha hecho cosas buenas la industria alimentaria porque, bueno, nos ha puesto a disposición también buenos procesados que nos han permitido tener pues, alimentos con más higiene, más durabilidad, etcétera, pero también hay una alta gama de alimentos hiperpalatables, bollería, cereales, los cereales de desayuno que tienen hasta un 43% a veces de azúcar. Entonces, ¿qué sucede? Que esos alimentos, cuando los introducimos habitualmente y los niños los escogen, y ahora también veremos un poco qué hace que escojan esto, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que el nivel de sabor que tienen esos niños es súper alto. Entonces, claro, cuando yo le estoy ofreciendo unas verduras, unas hortalizas, una patata, no les sabe a nada. El nivel de sabor que tienen está demasiado alto en comparación con lo que se están tomando. De hecho, las verduras que tienen ese sabor amargo, los niños también generan un pelín de rechazo a eso, precisamente porque el sabor amargo tiene que ver con los antioxidantes, los polifenoles, esos componentes que tienen las verduras que forman parte del veneno del propio alimento, de la verdura, y esto también hace que lo rechacen más y detectan mucho más ese tipo de alimentos, sobre todo cuando son más pequeños y aún están en un desarrollo inmunológico, ¿no? Entonces, se hace muy difícil que si esos alimentos están muy habitualmente, esos alimentos procesados, ultraprocesados, con muchas cantidades de sal y de azúcar que aumentan el sabor de los alimentos, es muy difícil que esos hábitos se cambien cuando ya llevan una rutina, ¿no? Cuando llevan un montón de años comiendo así, porque esa palatabilidad se establece y luego cuesta mucho más cambiarlo. Además, que como construimos los hábitos es también a través del aprendizaje, como decía David, ¿no? De nuestros padres, ¿no? Que son también nuestros ejemplos de cuidarnos de cada uno que se responsabilice de lo suyo, ¿no? Pero también es, claro, los niños aprenden y comparten con nosotros la mesa y aprenden por ver, ¿no? Yo me acuerdo de un papá que decía, no, es que a mí mi hija me ve comer X cosa y mi hija la quiere probar, evidentemente. Si eres como su Dios sostenedor, entonces va a probar todo lo que tú quieras, lo que tú estés comiendo. Entonces somos un gran ejemplo para ellos. Y realmente muchos padres dicen, bueno, es que mi hijo no come verduras, ya, pero ¿y tú? Y es que a mí no me gustan. Y ok, entonces empecemos por ahí, ¿no? Empecemos también a acomodar ese ejemplo, escoger también comprar en supermercados o en mercados también hace una gran diferencia porque la visión de esos niños cuando ven esos alimentos que están empaquetados con colores brillantes y con sus dibujos favoritos, el niño no tiene historias con la comida, las va construyendo. De hecho, a partir de los 4 o 5 años es cuando se empieza a relacionar con la comida de forma más social, empieza a ver qué llevan sus compañeros en las meriendas, en los recreos, empiezan a interaccionar con eso y también en comparación, ¿no? Entonces, la manera en la que tienen de escoger también es por eso, es a nivel visual, qué es lo que están haciendo y van construyendo una idea de lo que es la alimentación. Cuando nosotros elegimos por ellos o les prohibimos o les colocamos un plato diferente al nuestro, está generando una idea de rechazo. Y de hecho, yo en consulta me he encontrado con testimonios de este estilo, de que yo me sentía como rechazada o aislada por mi familia porque yo tenía un plato diferente, porque se supone que yo tenía que ser diferente porque tenía más kilos, etcétera. Entonces eso también ha generado un impacto emocional en la persona y esa también exclusión social de toda la gordofobia que hay alrededor, ¿no? Y con la cultura de dieta que tenemos hoy en día que ensalza la delgadez como sinónimo de salud y tampoco es así. Entonces, todo esto genera mucha confusión a la hora de escoger alimentos porque en realidad un alimento, evidentemente hay alimentos que favorecen a nuestra salud y hay otros que generan pues, un desfavorecimiento, ¿no? Pero que un alimento sea bueno o malo
a mí no me gusta entenderlo como tal, no tienen moralidad los alimentos como tal, ¿no? Yo el otro día lo escribía, decía, una pelota no es buena o mala, dependiendo del desde dónde yo haga con esa pelota, pues va a haber un resultado otro. Si yo la utilizo para jugar, divertirme, etcétera, y compartir el juego, genial, qué bien. Pero si la utilizo para darle golpes contra la ventana de una casa, voy a destrozar esa casa para el inquilino y no va a ser muy constructiva ese juego, ¿no? Esa utilización de la pelota. Entonces, el desde donde comemos es súper importante y generamos muchos anclajes con la alimentación. Muchas veces cuando tenemos a un niño llorando, cuando tenemos a un niño que se ha caído o que está disgustado, hace no mucho tiempo, cuando no había tanta mascarilla en el tren, yo vi como una familia que estaba ahí y el niño estaba como intentando llamarle la atención a la mamá y al papá. La mamá sacó una bolsa de patatas y le dijo, come y déjame tranquila. Y fue como, wow, ¿no? Utilizamos muchas veces los alimentos como un recurso para que estén tranquilos. Y realmente es que es así, es que precisamente comer es un placer. Hoy en día no comemos por supervivencia. No, hay un montón de interacciones y estímulos sociales que están alrededor de la comida. Comer es un placer incluso fisiológico, o sea, generamos endorfinas mientras comemos y de hecho hay un proceso de relajación. El sistema nervioso que se activa es el parasimpático y este es el que entra para poder absorber todos los nutrientes. Entonces, muchas veces, si yo estoy aburrido, nervioso, intranquilo, estresado, voy a muchas veces utilizar alimentos en grandes cantidades, en hiperfagia, para poder generar ese estado de relajación. Cuando estamos promocionando alimentos muy palatables, ultraprocesados, esos van a estimular muchísimo más mi sistema de recompensa y mi sistema digestivo y van a generar una reacción de relajación, un subidón de serotonina y dopamina brutal y va a generar un anclaje en ese niño. Antes yo me acuerdo que las abuelas, para que el niño dejara de llorar, se mojaban el dedo en azúcar y se lo daban al bebé. Es una barbaridad, porque en realidad estás generando que sí, que el niño se relaje y que esté, pero estás generando un anclaje con un alimento y es por aprendizaje y por repetición. Muchas veces inconscientemente vamos a acudir a esos alimentos para poder incluso estar en un estado relajado que luego se va a construir en el adulto, ¿sí? Y sobre todo, honrar el momento de comer. Yo creo que en Occidente los niños no conocen el hambre, la sensación de hambre, y muchos adultos tampoco, porque realmente, ¿qué es tener hambre? Yo esto lo pregunto muchísimo y es muy curiosa las respuestas que obtengo porque en muchas ocasiones cuando yo digo, ¿cómo sabes que tienes hambre? Pues porque son la 1 y tengo que comer. Y digo, ¿y eso qué sensación es? Sí, o sea, nos estructuramos por horarios, por momentos de las comidas, etcétera, pero en realidad no estamos atendiendo a un hambre real. Y los niños aprenden a no escuchar eso precisamente. ¿Por qué? Pues porque están constantemente a disposición de alimentos. Ahora toca la merienda, ahora toca la comida, ahora toca el desayuno, ahora toca... Sí, y es como no estoy atendiendo ni al hambre, ni estoy escuchándome, ni estoy comiendo por realmente satisfacer una necesidad fisiológica, sino que estoy comiendo por hábito, rutina o porque toca. Y ahí no estoy escuchando ni el hambre de mi hijo, ni el niño está aprendiendo a atender eso. ¿Y qué sucede? Que como decía también David, ¿no? O Miguel en su experiencia, había mucho sedentarismo, hay mucho sedentarismo y estamos promocionando una cantidad de alimentos hiperpalatables, como he comentado, y con mucha densidad calórica en comparación con una muy baja inactividad, no nos estamos moviendo. Entonces, ¿cómo puede ser que tenga tanto apetito que pueda llegar a comer esos alimentos tan densos a nivel energético? No hay un balance. Y también es multifactorial toda la parte de obesidad infantil, ¿no? No solamente es atender a la comida o atender al ejercicio físico, sino que también es estrés, es metabolismo, es descanso, son ritmos circadianos de cómo nos estructuramos en el día, cómo estamos en contacto con el sol. Es multifactorial y cada vez hay más expertos que están de acuerdo con esto. Entonces, es atenderlo desde muchos factores. Cada vez más los niños se van más tarde a dormir y ahí incluimos una recena también. Y esto va también a afectar al rendimiento al día siguiente, a la concentración, a la fatiga. Cuando también promovemos esos alimentos va a haber fluctuaciones de energía constante en el que voy a tener energía, voy a estar de subida, va a haber una subida de azúcar y luego boom, va a bajar y voy a sentir fatiga, cansancio y de nuevo apetito y voy a volver a comer. Y no dejo ni un impasse de 3 horas hasta que vuelvo a comer. ¿Sí? Y todos estos anclajes que vamos generando y estos hábitos que se van repitiendo
yo lo digo mucho, ¿no? Yo le pregunto a la gente, ¿cuánto tiempo llevas comiendo? Y dice, pues tengo 40, pues 40 años, ¿no? Claro, todas esas repeticiones que vamos haciendo, el cerebro es súper efectivo, o sea, es muy eficiente, perdón, efectivo también, pero eficiente. ¿Qué sucede? Que va a ahorrarse energía. Si él ya sabe que para ti comer es esto, esta idea es comer y esto lo va repitiendo y lo va repitiendo, pues eso es lo que se va a expresar sin que tú te des cuenta. Entonces, cuando a mí la gente me dice, a mí me encanta comer, y yo, qué bien, qué gusto. Y yo le pregunto, ¿vale? ¿Y cómo comes? Y este es otro tema, ¿no? Hay dos mujeres que hicieron un estudio de que si realizáramos 2, 3 comidas organizadas, en familia, sin pantallas, sin distracciones, sin ruido, de forma así organizada, se ha visto que mejora la experiencia de la comida y que también mejoran los balances de peso y de obesidad. Y realmente es que es así, es que comer es un acto casi meditativo. O sea, yo me acuerdo de una experiencia que yo tuve con una onza de chocolate en la que yo estaba pues mandando mail, había acabado de comer, tenía una cita de chocolate negro y dije, ok, ahora es mi momento de chocolate negro. Y yo estaba mandando mails, estaba teniendo el teléfono y yo me iba comiendo la onza de chocolate y cuando acabé de mandar los mails dije, ¿vale? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está mi onza de chocolate? Es como si no me la hubiera comido. ¿Sí? Realmente hay un proceso de digestión que se inicia antes de comer o durante la comida, que es la digestión cefálica, que es todos los estímulos que yo consigo recibir de ese momento de comer. O sea, la textura, el aroma, la palatabilidad, el sabor, ¿sí? Todo esto lo está recibiendo mi cerebro y se está dando cuenta de que está comiendo y todo, ahí hay una secreción de péptidos intestinales que ya se están poniendo en marcha para buscar ese momento de saciedad y ver hasta dónde. ¿Sí? Entonces, honrar el momento de comer es estar tranquilos, estar haciendo esa cosa a la vez, estar compartiéndola quizás, pero sobre todo el que disfruta haciendo algo está haciendo esa cosa. Yo cuando hablo de esto digo, como una persona que le encanta pintar, un pintor, ¿cómo pinta? ¿Hace así, viendo Netflix? No. Lo que realmente hace es, está ahí, hace un trazo, luego otro, y va como construyendo la obra hasta que la tiene finalizada. Igual tarda 4 horas, no es la intención en el momento de comida, pero sí que el hecho de degustar, de poder recibir eso y conectar con el placer de comer, porque comer es un placer y de hecho hay una segregación de endorfinas durante el momento de comer. Pues todo esto es educacional y se necesita, de hecho en un estudio que es el Aladino se vio que sí, que habíamos igual de alguna manera en España reducido en el 2013 creo o el 2015 algo la obesidad, pero que realmente había un impacto en las familias más desfavorecidas en las que no tenían recursos a nivel de educación nutricional o un recurso a nivel de sistema sanitario para poder tener esa ayuda y esa guía, ¿no? Entonces, entre todos es poder tener mayor educación, mayor interés sobre esto, estar entre todos a una, no solo es el problema del niño, sino que el niño está recibiendo muchísimos estímulos. El 61% de los anuncios de la televisión dedicados a la comida y a las bebidas que no son muy saludables están dedicadas a niños. O sea, están recibiendo todo el tiempo un impacto y están creando una idea de alimentación que no les está ayudando y entre todos podemos generar esa nueva reeducación, reaprendizaje del qué es el momento de comer y cómo relacionarnos también mejor con la comida. Y hasta aquí. No me largo más. Perfecto, Débora. Pues la verdad es que muy, muy interesante, sobre todo el tema de estar concentrados a la hora de comer, ¿no? Sí que es cierto que la mayoría de nosotros comemos viendo Netflix o haciendo otras cosas y no le dedicamos el tiempo que haría falta para disfrutar realmente de la comida. Y es cierto, o sea, cuando tú paladeas la comida, primero que comes menos porque tardas más rato en comer y después que lo saboreas más y lo disfrutas más, ¿no? A veces engullimos por falta de tiempo o por lo que sea y no le dedicamos el tiempo que sería necesario. Bueno, pues nada, a quien le haya interesado esto de Débora, que sepa bueno, que en nuestro blog ella escribe periódicamente, cada mes un post, ya hay 3 o 4 ya publicados, creo. Así que nada, quien tenga interés que vaya a la web y los lea. Vamos a dar paso ahora a la ronda de preguntas, que las tengo por aquí apuntadas. Iremos en función, o sea, por orden de participación. Lo que pasa es que hemos ido bastante rápido, vamos a hacer más de 2 preguntas, que es lo habitual. ¿Vale? Vamos a empezar por David. Tengo por aquí. Vale. La primera para David dice, ¿cómo ha afectado el COVID a la gente en cuanto a la actividad física? Bueno, ha afectado y mucho.
por un lado, hay un antes y un después, ¿no? ¿Cómo ha afectado el COVID, cómo afectó la pandemia y cómo ha afectado esa nueva normalidad, ¿no? Esa vuelta a la actividad física? Por un lado, lo que yo me he encontrado en chavales, ¿vale? Que luego en adultos ha sido un poco diferente, porque hay adultos que incluso han mejorado su estética corporal, su nivel de condición física y demás, porque han comido mejor en casa durante la pandemia y han hecho mucho ejercicio que antes por su jornada de trabajo no podían hacer. Pero los chavales, lo que ha ocurrido es que han vuelto al colegio con mucho sobrepeso. Y yo tengo alumnos que han cogido 20, 30 kilos, ¿vale? ¿Por qué? Porque durante la pandemia, pues a pesar de todas las herramientas que han tenido, pues las condiciones no eran las mismas para todos. En casa no todos tenían espacio para moverse. Desde el área de educación física hemos intentado fomentar el movimiento en casa, pero lógicamente ya a los chavales les cuesta como para hacerlo encerrados o en un espacio muy, muy reducido. Entonces, los alumnos que tenían, que eran muy amantes del deporte, que a lo mejor hacían deportes de equipo como el fútbol, pues de repente dejan de jugar al fútbol y pierden toda la motivación por otro tipo de actividades físicas, sobre todo porque a lo mejor no las conocen, o sea, no se pueden hacer una actividad de fitness, a seguir una clase de zumba con sus papás. Otros papás sí que lo han hecho, porque a mí me mandaban correos para preguntarme pues, qué tipo de actividad podían hacer. Entonces, es complicado, ¿no? El que le gusta un deporte colectivo ha visto su motivación un poco postergada. Quiere decir que ahora, en la vuelta, con el COVID, hay mucho miedo por parte de los padres y hay muchos chavales que han dejado de hacer sus actividades, las actividades que hacían antes, por miedo a contagiarse, ¿no? A tener un contagio por la COVID-19. Ahora ya parece que como va a durar mucho tiempo, pues parece que se vuelve a retomar esas prácticas deportivas, porque si ahora mismo en esta situación de COVID vamos a estar 2 años, lo que sea, a ver, yo no voy a decir el tiempo, pero que va para largo plazo, que los niños vuelvan a sus actividades físicas, que haya un protocolo y que la elección de las actividades sea buena. Yo en mi experiencia en el colegio, espacio, separación, yo trabajo ahora con colchonetas, con materiales individuales, con combas, estoy todo el día limpiando el material con higienizantes y demás. Ha cambiado por completo lo que es la actividad física, ¿vale? Hemos pasado de jugar pachanguitas de fútbol al baloncesto, al balonmano, el hockey, etcétera, etcétera, a hacer una actividad más individual. Lo que pasa es que tiene también su cosa positiva. Mañana no se encierran en casa, los chavales han aprendido a mover su cuerpo, a estar más activos, a hacer otras actividades fitness que a lo mejor eran más del ámbito de los gimnasios, ¿no? Al final un chaval, hasta que no tiene 16 años, no puede acceder a un gimnasio y a lo mejor las actividades que no le podemos ofrecer en el colegio son las que le motivan. Entonces, el COVID ha afectado mucho a nivel físico, a nivel sobre todo psicológico, y es algo que estamos luchando contra ello. O sea, al final es un trabajo multidisciplinar y sí que podemos dar estrategias y ser un poco creativos, y el que diga que no se puede hacer nada, pues está equivocado. Se pueden hacer muchas cosas para frenar el problema de la obesidad y estar fuertes contra el COVID. Vale, otra para ti, David. Como profesor de educación física, ¿hasta qué punto puedes entrometerte en la vida de los chavales para decirles qué deben comer o hacer y si hablas con los padres? Bueno, a ver, la palabra entrometerte, pues lógicamente suena un poco fuerte, ¿no? Al final somos guías, ¿no? Guiamos el camino de nuestros chavales. Es verdad que lo que nosotros les transmitimos en clase tiene mucha fuerza, ¿no? Porque a mí me llegan, pues yo les comento algo, luego lo malinterpretan, lo cuentan en casa. No, es que me ha dicho David que la leche por la mañana, que no tome leche, que no sé qué. O sea, yo trato muchos temas, pero sacados de contexto son muy peligrosos, ¿no? Igual hablar de dietas, a ellos, cuando hablo de alimentación con ellos les interesa mucho. No sé hasta qué punto los padres, porque yo sí que estoy hablando con alumnos que veo que tienen un problema por ejemplo, con la obesidad, y directamente voy a ellos y se lo cuento. ¿Qué tal estás? ¿Necesitas ayuda? ¿Qué estás haciendo en casa? ¿Vale? Me cuentan un poco su situación, pero sí que he hecho en falta, no que yo tenga que ponerme en contacto con los padres, porque a veces tengo la experiencia de que cuando te pones en contacto con un padre porque su hijo tiene algún tipo de problema, te dicen, ¿por qué te entrometes en nuestra vida, no? Digo, pues nunca es nuestra intención. Entonces, yo intento ser un influencer con mis alumnos
pero que aporte algo bueno, bien sea a los niños, y muchas veces podemos aportar más a los padres. Entonces yo desde aquí invito que a cualquier padre de familia, cualquier familia que lógicamente quiera ayudar a sus hijos, pues en la medida de mis posibilidades, yo con mi conocimiento, con mi experiencia, o delegando a otros profesionales, les puedo ayudar. Y yo me comprometo a ayudarles, pero en ningún caso a entrometerme e invadiendo un poco la privacidad de la familia. Yo hago todo lo que puedo, pero al final es el problema, ¿no? Que parece que es una lucha entre familias, profesores, etcétera, ¿no? A veces, la educación física, tal, no sé qué, o sea, como, pues eso, al final nos siguen tratando, no nos dan la importancia que realmente tenemos y el bien que podemos hacer tanto a los chavales como a las familias, pero en un porcentaje que no llega al 10%, ¿vale? O sea, que al final el éxito está en la unión, en las sinergias de todos los entornos, ¿no? Casa, colegio, profesores, profesionales, etcétera, etcétera. Vale, perfecto. Y otra para ti. Pregunta Susana Bezares, ¿cómo motivar a mi hijo que tiene sobrepeso para seguir en el equipo de fútbol cuando vuelve llorando porque es peor? Le gusta mucho el fútbol, pero le hace sentir mal. Uf, qué pregunta, ¿no? Y cuántas veces se ha dado el caso. De hecho, mucho del abandono del deporte, ¿no? Entendido, a lo mejor es que el fútbol lo vemos demasiado en la tele, se mueve mucho dinero a costa del fútbol. Y yo cuando empecé a dar clase de educación física, a todos los niños les gustaba jugar al fútbol. En el momento que no hacían fútbol, muchos de ellos lloraban, ¿no? Entonces, que lógicamente que el niño que se siente de alguna manera frustrado, al final el combatir la obesidad desde la familia, ese niño que va a fútbol pero está obeso y no quiere ir a fútbol, por un lado, la actividad deportiva que elija el niño en ningún caso tiene que estar obligado. O sea, no se le puede obligar al niño a que haga una actividad si no le gusta. Posiblemente haya que afrontar más el aspecto psicológico de que ese niño acepte o la familia acepte el problema, esta patología que tiene, que es la obesidad, y cómo tratarla. Pero tiene que estar en un entorno, tiene que ser en el ámbito, o sea, en un ámbito familiar que sea comprensible, que se entienda el niño y que el niño pueda elegir su actividad. Los equipos al final, a ciertas edades, cuando los niños empiezan en el cole, en edades de primaria, juegan al fútbol todos en el cole porque lo tienen la actividad a las 5 de la tarde y todos tienen equipo para participar. El problema es cuando llegan a una edad en secundaria y resulta que quieren jugar al fútbol, pero ya hay pruebas de equipos, ¿no? Hay una selección de pues, si este jugador no me rinde o no juega bien, no tiene esa técnica o esas capacidades físicas, pues se la aparta, ¿no? Entonces al final, y luego pues los compañeros que siempre menosprecian a lo mejor la forma de jugar, ¿no? O al chaval. Al final esto acaba también en bullying, etcétera, etcétera, ¿no? Y la clave es que los padres también juegan. O sea, tú como padre tienes que ser responsable y tienes que elegir, por ejemplo, al entrenador, el entrenador que va a llevar a tu hijo, ¿no? Que va a gestionar esos conflictos o esas relaciones entre compañeros. Al final hay que enseñar a que no todo es ganar, sino que es muy importante el trabajo en equipo, y al final tienen que aceptar a ese chaval que es gordito y que se siente mal, que no quiere ir a fútbol, pero sí le gusta, pero se siente un poco rechazado, ayudarle a que pierda ese peso, se sienta mejor, se sienta más capacitado, que empiece a disfrutar del fútbol, y por otro lado, pues que saber en qué manos están, ¿no? Que tengan un entrenador que no premie las capacidades, cualidades a toda costa y que dé confianza a ese chaval, ¿no? Que al final es el deporte base y no van a llegar prácticamente ningún chaval a esas edades, no van a llegar a ser profesionales, ¿no? O sea, yo lanzaría eso, que hay que ser conscientes y bueno, sobre todo que el padre también juega y la responsabilidad es del padre, lo puede gestionar, y si no, que pida ayuda al entrenador o a nosotros, a los profesores. Y eso es muy importante. Yo fui entrenador de chavales también y creo que hay un problema muy grave, y es que en ciertas edades no eres entrenador, eres monitor. O sea, no estás entrenando porque tienes que priorizar un poco la parte de monitor, o sea, de ayudarles a crecer como personas, más que a llegar a ser profesionales de fútbol, en este caso, del deporte que sea. Y esto creo que es una carencia bastante notable en las escuelas de fútbol base, porque muchas se hacen llamar escuelas y hay pocas que sean escuelas de fútbol base realmente, ¿no? O sea que creo que es muy interesante. Muchas gracias, David.
Ahora una para Miguel. Preguntan por aquí si te cuesta mucho coger el ritmo después del parón. Conecta el audio, Miguel, primero. Ahora. Ahora, la verdad es que ha costado coger el ritmo porque después del parón ha costado arrancar. O sea, yo lo que he hecho es al final marcarme un objetivo. O sea, porque después del parón tuve un mes que estuve de viaje, luego tuve problemas familiares y al final lo que he hecho es marcarme un objetivo, buscar un entrenador y que me ponga un objetivo diario. Porque arrancar cuesta. O sea, una vez te paras, te enfrías, pierdes tu hábito de salir todas las mañanas, cuesta. Entonces, no vas a decir, bueno, yo voy a poner un objetivo para mayo del año que viene, para junio del año que viene, para empezar a entrenar realmente. No le veo otra forma si no es un objetivo a final de año. ¿No? Entrenar por entrenar, a mí me pierde el sentido. ¿No? Perfecto. Uno para ti, Lara. Preguntan por aquí qué hay de cierto en los efectos adelgazantes en algo tan de moda como el aguacate. El audio primero. Ahora. Sí, ahora sí. Bueno, a ver, yo creo que más que efectos adelgazantes, realmente del aguacate estamos hablando realmente de un producto muy saludable. Al final es una grasa saludable, como cuando podemos pensar en los frutos secos o en el aceite de oliva virgen extra. Eh, Está claro que el aguacate es un producto muy calórico, pero que combinándolo bien, porque bueno, si muchas veces tendemos pues a hacernos una ensalada a lo mejor pues con aguacate, con frutos secos, con aceite, al final son productos muy sanos, con muchas vitaminas, con omega 3, que sí que son buenos para la salud, pero claro, eso por ejemplo es una bomba, una ensalada con todo eso, porque realmente son productos pues bastante calóricos. Entonces, la cosa está en saber utilizarlos bien. Comerse el aguacate pues, como si fuera una fruta solo, o preparar un guacamole, o, bueno, intentar combinarlo un poquito bien. Es más el tema, más que pensar en él como adelgazante, porque él de por sí tampoco es que por comer un aguacate al día vayamos a adelgazar. O sea, al final es todo lo que conlleva alrededor. Pero es muy importante en este tipo de alimentos un poco eso que comento, el combinarlo bien y el ayudar que aunque sea un producto con mayor poder calórico, pues que no se nos vaya de las manos. Otra para ti, Lara. Preguntan, Davidson, bueno, preguntan qué le podemos echar a una salsa en sustitución del azúcar. Bueno, de hecho yo en casa muchas veces no utilizo el azúcar por el tema de, pues eso, de no usarlo, de bajar un poco pues tanto las calorías como pues intentar quitar un poco el azúcar del día a día. Y sí que tenemos otras opciones muy saludables, como podría ser la miel, que ya de por sí es un alimento muy sano, con muchos minerales, con muchas vitaminas, y que, bueno, aunque hay que limitar un poco su consumo, por ejemplo, para quitar la acidez en una salsa, que es, por ejemplo, lo que estamos haciendo en la salsa de tomate que comentaba antes, nos vendría muy bien. También otro producto que yo utilizo mucho es el sirope de ágave. El sirope de ágave proviene de una planta, para quien no lo conozca, es una planta parecida a la aloe vera y es un alimento también muy sano. Es muy bueno pues, para el intestino, tiene muchas vitaminas también y tiene muchísimas menos calorías que el azúcar. Y al final pues, nos va a ayudar también un poco en ese propósito que podemos tener tanto para hacer más dulce un té. Yo, por ejemplo, es lo que utilizo cuando me tomo un té, en vez de echarle azúcar le suelo echar sirope de ágave. Y, por ejemplo, en una salsa de estas pues nos iría también muy bien. El tema de la miel, yo me estoy acostumbrando ahora también con el café y además que le da un sabor muy bueno, ¿no? O sea, le da un sabor mucho mejor que el azúcar. Y otra para ti, Lara, preguntan una receta de brócoli para niños, por favor, que no hay manera. Gracias. Bueno, el brócoli yo creo que es uno de esos ingredientes que
que a los niños y a los adultos, a muchos se les atraviesa. Yo creo que ahí es donde tenemos que jugar un poco, pues con el hacer recetas a lo mejor un poco más divertidas o incluso tratar de escondérselo. Por ejemplo, hacer un pastel o hacer un quiche pues, de carne con queso, donde podemos pues, triturar el brócoli, mezclarlo con el queso, mezclarlo con un poquito de carne picada y con una base súper sencilla, pues podríamos hacer pues eso, un pastel al horno, podríamos hacer un quiche, incluso incluirlo en una pizza sin que lo vean. Porque al final el brócoli es algo que si trituramos y mezclamos, pues, por ejemplo, con eso, con un queso cremoso o con un poquito de mozzarella, pues bueno, les va a pasar un poco desapercibido. Otra idea que se me ocurre es a lo mejor hacer una crema de queso, o coger un poco de queso de esto untable y añadirle el brócoli triturado. Pues a lo mejor el brócoli, aprovechar para meter un poco de zanahoria o meter un poco de puerro, todo bien trituradito, así en crudo, lo mezclamos con el queso y utilizarlo pues a lo mejor como una crema para un sándwich o incluso si ese día pues le vamos a hacer un San Jacob o alguna cosa así, pues cambiar el queso normal por esta crema de queso. Y así, bueno, estamos jugando un poco eso que hablábamos antes de meterles las verduras en cosas que les gusten y en que no van a mirar mucho a ver qué lleva porque siempre ha llevado jamón y queso o eso, o ternera y otra cosa. Y bueno, yo creo que es una manera un poco efectiva de meterle estos ingredientes. Perfecto, Lara. Pues muchas gracias. Ahora una para ti, Débora. Pregunta María Asunción Lores. Hoy en día nos encontramos en los colegios muchos niños vegetarianos y veganos. ¿Son dietas correctas para los niños? ¿Qué beneficios y qué problemas tienen estas dietas en niños? Las dietas vegetarianas y veganas sí, es como todo. En realidad, si están bien balanceadas y tienen toda una inclusión y una variedad de alimentos saludables con una base, por ejemplo, de verduras, hortalizas, frutas, que es también compartida con una vegana y vegetariana y con opciones de proteínas y de grasas vegetales, está completamente bien. La historia es cómo lo está llevando el colegio, cómo les está gestionando el colegio, porque hay muchas veces que en las dietas vegetarianas y veganas nos quedamos con la pasta, la patata y no salimos de ahí. O sea, sobre todo potencian muchísimo los almidones, las verduras y demasiado también los almidones. O sea, ¿qué pasa? Que necesitamos potenciar la densidad nutricional. ¿Dónde hay la densidad nutricional? ¿Qué es la densidad nutricional? La densidad nutricional es por 100 gramos cuánto me da un alimento. Entonces, a nivel de vitaminas y minerales, cuánto me da, ¿no? ¿Cuáles son los que más densidad nutricional tienen? Verduras, hortalizas y un poco alejado, no tiene comparación, la fruta. ¿Sí? Entonces, potenciando esto de base, nos llevamos muchos minerales y vitaminas, sobre todo más en crudo que en cocinado. En la cocción perdemos parte de esas vitaminas y minerales. Y esa es un poco la base. ¿Qué sucede? Que potencian mucho los almidones en una dieta vegetariana y vegana. Y además utilizan productos procesados y ultraprocesados como salchichas vegetarianas, que la calidad no acompaña, no añade calidad a la alimentación y de hecho potencia muchísimo el omega 6. Entonces, una dieta vegetariana vegana que utiliza muchos productos de bollería, galletas, croissants, que esto también podría estar dentro de una dieta vegetariana vegana. Y además estamos potenciando estos tipos de productos que están ultraprocesados y que es plancha y ya está, y parece una carne. Realmente estamos potenciando bastante el omega 6 porque en esos ingredientes que añaden ese tipo de productos contienen esos aceites de girasol, etcétera, que potencian el omega 6 en detrimento del omega 3. ¿Qué sucede? Que estos compiten en su absorción, sobre todo cuando la única fuente de omega 3 que tenemos en la dieta es de origen vegetal, como por ejemplo las nueces en una dieta vegetariana, que igual tampoco se añade, pero compiten en su absorción. Entonces necesitamos como ese balance. Y luego que siempre en una dieta vegetariana y vegana normalmente se recomienda una suplementación de cianocobalamina o B12. Y esto ya formaría parte de la educación alimentaria de los padres. Y esto sí que se debería de sostener en casa y saberlo o ir a un profesional sanitario o dietista nutricionista que pudiera hacerlo. Vale, perfecto. Otra para ti. Pregunta José Martín. El utilizar también la bollería y los chocolates en los niños como un premio también es algo que se tendría que mirar
que después puede derivar en problemas de ansiedad con la comida de mayores. Sí, es así. O sea, realizamos como muchas uniones y anclajes, como he dicho antes, entre los alimentos y el estado emocional que tenemos. Cuando tenemos una intensidad emocional muy alta y de alguna manera yo como algo, me relajo y ese estado emocional se relaja, se libera, no hay tensión, porque daros cuenta de que cuando muchas veces comemos y estamos en ese estado, hay como un encefalograma plano, es como mi mente deja de pensar, estoy tan ricamente. Entonces, ese es el recurso que estoy utilizando a través de la comida. No es comida lo que no estoy alimentándome en ese momento. Lo que estoy haciendo es utilizando un recurso para poder estar bien emocionalmente y eso no forma parte de la alimentación. Cuando yo premio a un niño porque he hecho algo bien, porque tal, o en un cumpleaños mismo hacemos los pasteles, o sea, las patatas, todo como celebración, ¿no? Entonces estamos generando alrededor de esas celebraciones, de esos premios, un condicionante, una historia de esos alimentos como que son felicidad, que son celebración, que son momentos maravillosos y que deben estar esos alimentos presentes. ¿Y qué pasa? Que inconscientemente voy a ir hacia esos alimentos o voy a condicionar a que de adulto esté apegado a esos alimentos. Y yo me he encontrado mucho eso en consulta. De hecho, no hace mucho estuve con una chica que cada vez que tenía una incertidumbre o estaba súper insegura sobre algo que no sabía cómo gestionar, era dulce de leche. Y cuando fuimos a tirar del hilo de dónde venía eso, era cuando estaban en casa, estaba toda la familia en la mesa y estaban merendando, el abuelo, la abuela, el papá, la mamá y los hermanos, y ella estaba con su dulce de leche y su tacita de leche. ¿Qué hacía ella cuando estaba así? Y necesitaba esa sensación de protección, de familiaridad, de confianza, comer eso. Sí, porque realmente hay un anclaje y realmente me relajo, aparte de que evidentemente, como he dicho antes, hay un subidón de dopamina y serotonina real fisiológico que me relaja y que se activa el proceso digestivo. Y de la misma manera es el no prohibir los alimentos, porque genera la opción contraria. Perfecto, Débora. Y la última para ti, preguntan, ¿pero no se supone que hay que darles 5 comidas diarias a los niños o hay que esperar a que tengan hambre? Ahí está. Igual que en los adultos, el hecho de que nosotros comamos 5 veces al día es una recomendación externa que no tiene nada que ver con la escucha interna de nosotros. O sea, hay personas que en tipología de somatocarta decimos que son ectomórficas, por ejemplo, que son personas muy delgadas, con una estructura ósea muy pequeña o más estrecha. Estas personas tienen una capacidad digestiva más pequeña de media y necesitan comer más veces al día. Y es un aspecto fisiológico de ellos propio que se escuchan y dicen, es que necesito comer cada tanto. La mayoría de la población, o la gran mayoría, estamos en un somatotipo endomórfico donde tenemos bastante masa grasa o generamos masa grasa a nivel de reserva y la capacidad digestiva es media y no necesitamos comer habitualmente. De hecho, si seguimos los ritmos circadianos, que es cómo nos ponemos en hora a lo largo del día, que hay una serie de secreción hormonal a lo largo del día que va condicionando esa experiencia de alimentación, de vigilia, de sueño, vemos que realmente a primera hora de la mañana lo que habitualmente nos apetece es beber, es hidratarnos. Llevamos toda una noche durmiendo y hay un proceso de deshidratación y evidentemente la glucosa ahí también oscila y dependiendo de lo que hayamos cenado también podemos levantarnos con apetito de dulce y ahí no sería hambre como tal. Cuando tengo hambre me apetece comer algo también salado, con grasa, etcétera, que es lo que realmente me sacia. Cuando quiero algo dulce también hay como una ligera descompensación de glucosa. Entonces, atendiendo a la pregunta, yo me voy ahí, es como no necesitamos estrictamente comer 5 veces al día. Y ahí, cuando cojo esa recomendación y lo voy haciendo, tampoco me estoy observando. De la misma manera que cuando me dicen, tienes que comer 5 piezas de fruta al día o tienes que beber 2 litros de agua. La sed es súper interindividual, dependiendo de la actividad física que haga, de la temperatura donde esté incluso entrenando o la temperatura en mi oficina, por ejemplo. La deshidratación o mi tamaño corporal también va a estar ahí condicionando la necesidad hídrica. Entonces, si yo me bebo 2 litros de agua al día, pues puede ser que esté tomando más. En realidad tenemos un mecanismo súper maravilloso que es la sed y la sed es súper fiable. A mí nadie me puede decir que beba más agua cuando no tengo sed, ¿no? O es como el dormir. A mí cuando me dicen, bueno, ponte a dormir ahora, ya, pero es que no tengo sueño, ya, pero es que tienes que dormir, ok, pero si no tengo sueño, ¿por qué tengo que dormir? ¿Sí? Pues sería una cosa así, es ir contra nuestra propia naturaleza y ahí es cuando tenemos que volver a escucharnos. Entonces, sí que es cierto que si adaptamos las ingestas a realmente cuando el niño tiene hambre, también podemos ser más fieles a la cantidad de comida o a la necesidad energética que tiene ese niño y no ir en desbalance para hacer una hiperingesta y ahí poder regular y darle el poder al niño de decir, ok,
que se vaya escuchando y vaya viendo cuando realmente tiene hambre, igual que un adulto. Es volver a reeducar volver a tomar ese poder de alimentación. Muchas gracias, Débora. Pues bueno, hemos llegado ahora ya al final de esta charla. Agradecer a los 4 ponentes el que hayan querido acompañarnos. Hoy la verdad es que ha sido muy interesante. También agradecer obviamente a todos vosotros, al público, que nos hayáis acompañado con vuestras preguntas y con vuestra asistencia virtual a través de YouTube. Y simplemente mencionar que, bueno, también junto a DKV, como sabéis, hicimos una charla hace 2 semanas sobre cambio climático y medio ambiente. Hoy hemos hecho esta sobre alimentación y obesidad infantil y tenemos 2 más ya agendadas para el mes de noviembre. La primera será el jueves 12 de noviembre a las 8 de la tarde también, en la que hablaremos sobre el papel de la mujer en la sociedad, también muy interesante. Y por último, el 26 de noviembre, también un jueves a las 8, hablaremos sobre inclusión de personas con discapacidad en la sociedad, ¿vale? O sea que son también 2 temáticas importantes, necesarias de tratar y también esperamos que nos queráis acompañar en ellas, ¿vale? Y por último, simplemente recordar que en cuanto al tema de las becas, que como hemos comentado antes, pues David y Miguel ya las ganaron, la siguiente edición la lanzaremos el 16 de noviembre, así que si tenéis un sueño deportivo por cumplir y no contáis con los recursos económicos necesarios para poder llevarlo a cabo, os animo a que os presentéis en cuanto las lancemos, porque podéis ganarlas igual que hicieron ellos y la verdad es que es una maravilla todos los proyectos que nos entran, que unen deporte y solidaridad. Así que nada más, no me enrollo más. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, a vosotros por acompañarnos y nos vemos en la siguiente. Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego.